¿Cómo están? Estudiantes del Instituto Técnico Alejandro Flores, los saluda Bianquis María Hernández, docente de Lengua y Literatura, 11º grado. El tema en estudio es la fábula. Vamos a estudiar su concepto, estructura y además vamos a comparar este tipo de textos con el cuento, la leyenda y la anécdota. Iniciamos con la pregunta exploratoria: ¿qué entiende usted por fábula? Sabemos que este concepto o este término se nos enseña o se nos repite desde nuestros primeros grados de estudio, pero ¿ya somos capaces de establecer una diferencia entre el cuento, la leyenda y la anécdota? Fácil es contestar si nos preguntan a qué tipo de texto pertenece Caperucita Roja o La Sucia, porque son relatos que hemos leído por muchos años. Pero si a nuestras manos llega un texto que jamás hemos escuchado, ¿lo podemos clasificar? Si la respuesta es no, es porque no conocemos sus características. A eso vamos. La fábula es la narración breve de hechos imaginarios. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas que representan características humanas. Las características humanas tenemos que hablan, por ejemplo, un objeto puede hablar o un animal, piensan y se mueven. Características propias de la fábula. Es un género de carácter popular, lo que significa que está relacionado con la estructura de valores e intereses de la sociedad como conjunto. Número 2, es de breve extensión, de manera que concentran la atención del lector en pocas líneas a fin de garantizar la eficacia del mensaje. Número 3, la estructura narrativa es simple. En ella se identifican las siguientes partes: situación inicial, conflicto, desenlace o resolución y moraleja. Número 4, el relato es lineal. Esto quiere decir que la historia se cuenta de principio a fin sin saltos temporales que puedan arriesgar la comprensión del mensaje. 5. Tiene un carácter moralizador o didáctico. Siempre sanciona a los personajes que incurren el vicio o el pecado, es decir, siempre se ocupa de darles un castigo ejemplarizante que sirva para la enseñanza de la virtud correlativa. Además, pone en evidencia las consecuencias de determinadas acciones o comportamientos a fin de extraer de ellos una enseñanza moral o ética. Por eso, normalmente las fábulas están orientadas a niños o jóvenes. Como número 6, los personajes pueden ser personas, dioses, animales u objetos humanizados. Y este punto pues ya lo tocamos al inicio del video. Número 7. Es un género antiguo. La fábula nació en la antigua cultura de Oriente, concretamente en la India, y con un afán didáctico o de enseñanza para educar a los hijos de los nobles e infundir en ellos valores y virtudes que le ayudaran a convertirse en gobernantes. De ahí nació la fábula. Debido a su intención, brevedad y fácil comprensión, estos relatos se difundieron por Oriente y llegaron a Europa gracias a navegantes viajeros. En Grecia fue Esopo quien retoma el género y crea sus fábulas en medio del intenso ambiente cultural griego. En Roma fue Horacio y Fedro. Se inspiraron en Esopo para escribir sus textos morales y posteriormente en la Edad Media y Renacimiento los cruzados difundieron las nuevas fábulas de Oriente aprendidas en los lugares donde combatían. Así es como la fábula fue evolucionando y enriqueciéndose hasta nuestros días para continuar con el propósito principal con el que fue creado: moralizar.
Las fábulas pueden clasificarse en: número uno, agonales. Se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas, para al final premiar una y castigar la otra. Mitológicas. Este segundo tipo de fábula son aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, como sus dioses o relatos fundacionales. Número 3, de animales. Son las que tienen como protagonista a seres del reino animal, provistos de rasgos humanos como habla o inteligencia. Este tipo de fábulas son las más comunes o a las que nosotros hemos tenido más acceso. Tenemos un cuadro comparativo entre fábula, cuento, leyenda y anécdota. El concepto de fábula pues ya lo estudiamos y concluimos que su objetivo es moralizar. El cuento es un relato de un hecho real o de pura invención. Es breve e imaginativo, de trama simple con pocos personajes. ¿Y cuál es su objetivo? Es deleitar. La leyenda es el relato de un hecho generalmente histórico, exagerado por la invención de lo maravilloso, producto de la fantasía popular. Ya tenemos tres. La fábula, su objetivo es moralizar, el cuento es deleitar y la leyenda es producto de la fantasía popular. Y la anécdota es la relación de un hecho particular más o menos notable de un personaje especial, pero cualquier personaje puede ser protagonista de una. Es decir, que la anécdota son situaciones a veces graciosas de eventos que nos han sucedido. Por ejemplo, una caída, la celebración de un cumpleaños, esas pueden ser anécdotas. La fábula, como ya lo mencionamos, su objetivo es dejar una enseñanza. A diferencia del cuento, solo tiene como propósito deleitar. En el cuento nosotros encontramos un inicio, un nudo y un desenlace, pero no enfatiza en una enseñanza. La leyenda, como su mismo concepto lo dice, es producto de la fantasía popular. ¿Por qué fantasía popular? Porque muchas personas pueden afirmar que eso es falso, lo que se cuenta en la leyenda, pero otras afirman haberlo vivido. ¿Cuáles son los ejemplos de la leyenda? Tenemos la Llorona, el hombre lobo, la silla mecedora, el silbón de Venezuela, la lechuza blanca, la Llorona, la sucia, entre otras. Y la anécdota, como ya les dije, puede ser un suceso que le haya pasado a usted o a algún familiar. Como conclusión, podemos decir que la fábula es una narración breve de hechos imaginarios. Sus personajes pueden ser animales, cosas o personas. Si los personajes son animales u objetos, tienen características humanas, es decir, que pueden hablar, pueden escuchar, pueden caminar, etcétera. Una de las características es que la historia concluye con una enseñanza moral. ¿Y cómo se estructura? Tiene una situación inicial, o sea, el inicio, tiene un conflicto, luego la resolución de ese conflicto y al final pues nos deja una moraleja. Recuerden esos pasos para que puedan aplicar lo aprendido en las siguientes actividades. Apliquemos lo aprendido. Como ejercicio número 1 van a inventar una fábula y escribirla en su cuaderno. Debe de tomar en cuenta su estructura y características. Ejercicio número 2. Lea la fábula El hombre y la culebra y conteste. ¿A qué tipo de fábula pertenece? ¿Cuál es la situación inicial de la fábula? ¿Cuál es el conflicto presente en la historia? Explíquelo. ¿Cómo resolvieron el conflicto?
Escriba una reflexión acerca de la moraleja o enseñanza que nos deja el hombre y la culebra. La fábula que les pido que lean aparece a continuación. Me despido con esta frase. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.